las cosas que a un grupo de personas, de asociaciones y de colectivos pues nos llevaron desde hace ya unos pocos de años a luchar por este espacio natural, los valores que creemos que tiene y que queremos comunicar a la ciudadanía almeriense. Lo voy a hacer con una presentación, con unas diapositivas que preparamos Mar y yo para otro bolo que nos salió, que era el 1 de agosto de 2011, las sesiones esas de cine de verano que se hace en el Castillo de los Escullos. Y a pesar de que estábamos en verano, en un barco incomparable, no pensáis que había mucha más gente. Pero bueno, también había madrileños, hicimos una cosa en condiciones. Bueno, pero una coletilla impactante dentro de su dialéctica, ¿no? La segunda parte sería pues que Eusebio nos comente en qué afecta negativamente el proyecto que ha presentado el Ayuntamiento del Plan General de Ordenación Urbana con respecto a la Molineta. Además, ayer estuvo en Sevilla, en la Consejería de Medio Ambiente, y pues, puede también dar noticias frescas de los resultados de los despachos que estamos teniendo allí con la Administración Autonómica, a ver si podemos parar los pies del Ayuntamiento. Y la tercera parte pues se va a encargar Quique de comentar todos los temas legales, hasta qué punto la normativa de protección de patrimonio cultural y medioambiental tiene cabida para la defensa que pretendemos, y también algunos de los recursos y algunas de las denuncias y cosas que ellos, que en este caso como grupo municipal han hecho, como partido político, pues han tenido su efecto o pueden tener su efecto. Y luego pues hablamos de lo que queráis, de lo divino y lo humano. Bueno, esto que voy a presentar yo, pues se hace en un contexto. Bueno, yo llevo un día hoy de locos, ¿no? Ya he hablado de la Molineta 2 veces antes, dos grupos diferentes, y entonces pues ya no sé ni qué contar, pero esto lo hicimos fundamentalmente, bueno, lo hicimos porque nos pidieron que hiciéramos una cosa para ese evento, pero lo hemos hecho sobre todo pensando en colectivos a nivel educativo, fundamentalmente. Yo soy profesor y en un momento determinado pues mis compañeros dicen, oye, pues para contar y tal, y contar no son las personas ahí hablando y tal, y bueno, vamos a hacer fotografías, aprovechamos que Mare apañar para hacer este tipo de cosas, y vamos a poner sonido, y vamos a poner que fuera activo y tal, pero no hemos tenido tiempo porque nos superan los acontecimientos, y entonces pues le voy pasando con el dedo. Pero básicamente, porque ahora voy a ir bien rápido, porque ya muchos conocéis la historia, básicamente está dividido en 3 partes. Una en la que intentamos delimitar qué es la Molineta, qué valores son los que tienen. Otro, contar un poco toda la lucha que llevamos, hacer un recorrido que después os daré una primicia que he conseguido esta tarde. Y una tercera, que sería, pues, qué es lo que queremos nosotros que haya allí en la Molineta, ¿no? Esa idea que tenemos de parque de vuelo. Así que empiezo explicando qué es la Molineta, y a Juan le digo que la Molineta, porque él se ha encargado de hacer el plano, ese general con el que luego nos ilustrará Eusebio. La Molineta se llama así, hasta donde sabemos, porque hay unos artilugios, que son las molinas, es esto que tenéis ahí en la foto. Son una especie de molinos que utilizan la fuerza del viento como energía motriz, pero que en vez de moler, en vez de tener unas piedras como tienen los molinos o las almazaras, pues lo que tiene es una noria en su interior que comunica con un pozo y que eleva el agua subterránea, el agua de las capas freáticas subterráneas, a una balseta. Cuando se hizo esta fotografía, pues había llovido y fijaros, aquí veis la balseta con el reflejo, a pesar de que está muy deteriorada, pues es lo que le da nombre a la Molineta. Sabemos que hoy llegó a haber 3 en este espacio en el que reivindicamos como parque. Una de ellas la tenemos localizada más o menos a la altura de los colegios de Goya y Caravaca, la otra creemos que estaba por el Pozo Góngora, pero no sabemos por exacto. Bueno, ya sabéis cómo funciona la Molineta. Para que os hagáis una idea, el ejemplo más parecido pues podría ser alguno de los molinos que hay yendo para los Escullos, por ahí por la isleta y tal. Además, como aquí en Almería los vientos cambian casi constantemente de levante a poniente, a veces hasta el mismo día, pues tenía un artilugio. Esto es curiosísimo, el tema de los molinos me lo ha contado un compañero y después un molinero. Utiliza la misma infraestructura que los velámenes de los barcos, de manera que tiene como un palo mayor, que es el que se va girando en función de dónde viene el viento. Y
pasé a la foto, ya no sé volver para atrás, pero la molina esta tenía dos puertas, una puerta por delante y otra por detrás, la de detrás está cegada, precisamente para eso, para que cuando el viento estaba de poniente, pues había que poner el velamen hacia el otro lado y entonces había que entrar por el lado de atrás, ¿no? Entonces es una cosa curiosísima. Tenemos localizado una noria en Taal, voy a ver si me escapo algún fin de semana, hacemos una fotografía, que es exactamente lo mismo, pero ya no existe el velamen, sino que tiene un motor de tracción. Pero la noria es con cangilones hechos de lata, de madera con hojalata, ¿no? Y algo parecido, vamos a hacer una fotografía porque es muy ilustrativa, algo parecido debió ser aquello, ¿no? Bueno, el espacio, ¿dónde nos situamos? Pues estamos en las últimas estribaciones de la Sierra de Gádor. La Sierra de Gádor, a pesar del aspecto este tan adusto, tan sobrio que tiene, tan desértico, sabemos históricamente que no fue así. Cuando los reyes católicos entran en Almería y conquistan la ciudad de Almería, están 2 días de cacería y hay un relato ahí que cuenta no sé cuántos jabalíes, no sé cuántos corzos que cayeron. Todos esos son animales que necesitan bosque, necesitan vegetación. Entonces había bosque mediterráneo, había encinar, había pinar. Y de esos restos, ¿qué pasó con todo eso? Sería muy largo de contar, pero fundamentalmente tiene mucha culpa de que desaparecieran pues la guerra de los moriscos, la revuelta de la Alpujarra, la minería, la miseria que había que Almería, que hacía que se hiciera carbón de cualquier cosa que pudiera arder para buscarse la vida. Y bueno, pues ahora tienen este aspecto, pero aún así pues quedan algunos restos residuales, como veis en algunas fotografías, y sobre todo los valles, las vaguadas, en el momento que llueve un poquito, que hay un poco de humedad, que están un poco menos expuestas a la climatología adversa, pues propician el que haya especies vegetales como las que después veremos. Para situarnos en el espacio, lo que nosotros reivindicamos como molineta, aunque en realidad el término ese sería mucho más amplio, pues sería este rectángulo que veis aquí, marcado de azul, que estaría comprendido entre la autovía al norte, la Rambla de Belén, hasta el acceso a la autovía, prácticamente desde la Plaza del Toro o por ahí, la carretera de la Molineta, que es la que sube por la Código Santa Isabel hasta el Colle Caravaca, y luego nosotros nos situamos en el Cordel de la Campita porque es una zona estuaria que además está puesta en valor y está delimitada, aunque en realidad al barranco al otro lado pues continúa, y a este lado de la carretera, yo trabajo en un instituto que hay aquí al lado de la rotonda, Largar, y el paisaje y la vegetación y los elementos que tenemos a este lado, en la finca Santa Isabel, son los mismos de los que hay en el otro espacio, ¿no? Es un paisaje básicamente mediterráneo, donde lo que predomina pues, son matorrales, muchas veces que no le echamos cuenta porque son plantas poco vistosas, pero que curiosamente muchos de ellos son endemíticos, ¿no? Y luego algunos arbustos y algunas plantas de un poco más porte, sobre todo lo que quedan de los restos, eso que decía de los bosques, ¿no? Esos pinos, carrascos, algo de lentisco, encinar, acebuche, que es el olivo salvaje. Y lo que tiene verdaderamente valor es lo que decíamos, los matojos, ¿no? que decimos aquí, las plantas, estas dos plantas que tenéis aquí abajo. Este es el Hipericum roberti. Esto es una planta originaria del norte de África, en el medio Atlas, y que el único sitio donde tenemos documentado la península ibérica, que es como decir en Europa, es en la Sierra de Gádor, en 3 o 4 sitios muy concretos. Uno de ellos, debajo de Nis, otro por la zona de los barrancos próximos a Agua Dulce, y la de la Molineta, ¿no? Es una planta que pasa desapercibida porque nace la mayor parte de la base sobre la que está la Molineta es roca calcárea, calcarenita. Entonces esta roca ya sabéis que con el agua se deshace, se descompone, y en el momento que se deposita una pequeña cantidad de tierra, pues es lo suficiente por la pequeña humedad que se puede generar ahí para que este tipo de plantas puedan enraizar. Pasa desapercibida salvo cuando florece, que tiene esa vistosidad, ¿no? Y otra, hay más endemismos, pero la otra es esta, el Androcinium, que es, nosotros lo conocemos aquí como el azafranillo de la Sierra de Gádor, que es otra planta también endémica, que además está en la lista roja de especies especialmente protegidas de la Unión Europea, y que bueno, es también vistosísima cuando florece, y que está precisamente en el sitio donde, después nos explicará Eusebio, que está en varios sitios, pero donde florece con más facilidad es justo en el sitio donde se quiere hacer la autorización, el acceso a la autorización de la Molineta, ¿no? Luego hay otras plantas porque son un poco más comunes. Hay
una gran cantidad de aves. Esta mañana cuando salió el sol entre lluvia y lluvia, era espectacular la actividad pajaril que había, ¿no? Hay especies, bueno, guilla, fundamentalmente especies que están acostumbradas a las zonas áridas, especies de paso, y la molineta tiene, después lo veremos en otra fotografía, unas cornisas, unas antiguas cornisas que son los restos de unas antiguas canteras que han servido de nido, de anidamiento de especies, pues sobre todo pequeñas rapaces, de cuervos y tal. Justo uno de los motivos que facilitó quizá el que pudiéramos parar en su momento el desastre que se estaba haciendo allí en las canteras es que María del Mar puso el grito en el cielo porque estaba anidando especies allí que, bueno, desolaban de las máquinas, destrozando los nidos de pájaros que estaban ahí. Por lo menos, cuando se hace una cosa esta, se tiene en cuenta, pues, hacerlo después cuando han abandonado los nidos los pájaros, ¿no? Lo mínimo de impacto ambiental que se hace cuando se va a hacer una cosa esta, una gala de árbol y tal, es tener en cuenta eso. Hay reptiles anfibios, algunos como el lagarto celado, ¿no? Víbora. Algunos mamíferos, este zorro, no sé si pero lo hemos visto, puedo juraros que hemos visto el zorro más de una vez. Suelo ir con los alumnos de mi instituto y con otros compañeros mucho. Y también ahí veíamos una cabra montés. Las cabras, ya sabéis que cuando hay los años secos bajan hasta el dulce, bajan hasta la carretera, hasta Cañarete, bajan hasta Bayana prácticamente, y también lo hemos visto en la molineta. Pero el gran valor ecológico que tenemos en la molineta, que es el símbolo de nuestra plataforma, es el caracol chapa. Es un caracol que es muy plano, que es color terroso, pasa desapercibido, cuesta trabajo verlo. Es tan plano precisamente para aprovechar las grietas que tiene la roca para poder meterse ahí. Y es una especie única. De hecho, hasta hace 20 años se pensaba, 20 y tantos años se pensaba que era el walteriano normal, una especie, pero está catalogado como una especie única, Iberus walterianum. Esta criatura, yo siempre cuento para enternecer a la gente que está menos preocupada por estas cosas, que es los caracoles, junto con las tortugas, junto con algunos otros reptiles, son de los seres vivos más antiguos que hay en el planeta. Han evolucionado tal, pero se conservan casi como eran hace cientos, miles de años, ¿no? Cientos de miles de años. Ese es del terciario, de la época de los dinosaurios. Efectivamente. Tener esto aquí, nada más que esto, que es así insignificante, ya, yo que sé, en otro sitio sería un monumento al caracol, ¿no? En vez de hacer la peseta, como hay tantas tonterías como se hace, se habría hecho una cosa. El otro día me hizo gracia porque de estas cosas me dio el punto y teníamos una charla con el Colegio de Arquitectos para hablar del Plan General de Ordenación Urbana, y saqué el caracol y así improvisando le digo a esta gente, ¿qué les cuento yo que les puede llamar la atención? Ustedes como eran arquitectos, digo, fíjate, ustedes ahí todo el tiempo maquinando cómo construyo, cómo hago el edificio más perfecto, más tal, para que quede para la perpetuidad, y la naturaleza ya lo ha hecho, yo soy capaz de hacer una cosa de estos caracoles. El puesto tan insignificante, tan pequeño, es lo que queréis cargaros por el edificio, ¿no? Y yo no sé si tuvo mucho impacto o poco, pero la verdad es que es una cosa, a mí, cuanto más sé de este bicho, de esta criatura, más me apasiona el tema de la molineta. Ha habido durante 3 años un proyecto de investigación en la Universidad de Almería para intentar, como es un animal que tiene un hábitat muy limitado, como tiene muchas dificultades para reproducirse, pues se intentaron crear las condiciones para la reproducción en cautividad. Bueno, pues después de 3 años, el informe, hicieron una publicación en FAPA y tal, el informe de las personas que habían estado investigando sobre esto es que no habían conseguido reproducirlo hasta que no se habían creado las mismas condiciones que tenía la molineta. Las mismas rocas, la misma exposición a la luz, el mismo clima, la misma vegetación. Con la dieta. ¿Sabes cómo cotiza como fósil viviente? Porque había gente pobretona que lo vendía por docenas para comerse lo que tapa. Pero también en los 60 había gente que eran aficionados a las conchas y a los moluscos y lo vendían internacionalmente como un fósil viviente. Y se sigue cotizando un ejemplar a 300, entre 300 y 500 euros. Es como el lujo de la orquídea viva,
No, la rareza, una chapa sigue siendo una rareza internacionalmente porque es un fósil viviente. Pues eso no lo diremos. No se cotiza la chapa porque Sí, la sí, chapa sí. se encuentra. Sí. No, el caracol ejemplar vivo. Sí. Pues fijad, me da pie para ahondar más en lo que voy a decir. Hemos encontrado una circular que a los forestales les obliga o les dice, les incita a que presten, a los guardas forestales, a que presten la mayor atención a la persecución de las personas que hacen recolección de caracol chapa, precisamente porque es una especie que está en peligro de extinción. Ahora mismo esta especie, como tal, según el informe de esta gente de la universidad, tenía 3 sitios, de 3 hábitats. La zona de la Garrofa, el barranco ese de la Garrofa y el Topago Dulce. En una zona que creemos que ya no existe porque es justo donde está la cantera con la que trabaja la fábrica de cemento de Gado, justo ahí en ese sitio, y la Molineta. Y Castel de Rey también. Sí, bueno, la zona de Castel, que es Sí, de la Garrofa, esa zona de de la la Chanca. quiere decir que entonces son hábitats muy limitados. Este en concreto, la zona más donde hay más población, donde lo hemos conseguido ver vivo, es la zona que hay donde está el acueducto, después lo veremos, pero está en la cercanía de las balsas, en fin, en los espacios, también los espacios, las plantas, los endemismos botánicos y el caracol están en los sitios más inhóspitos. En los sitios esos que supuestamente no tienen ningún valor, bueno, para nosotros mucho, entre otros el paisajístico, no las vistas que hay de ahí, pero esta criatura pues vive ahí. Bueno, los valores paisajísticos. En la fotografía, sobre todo en la de abajo, pues se ve una de las vistas muy parcial de cómo podemos dominar toda la ciudad. Y cuando hacemos una visita a la Molineta, muchas que hacemos, intento que la gente entienda con pequeños elementos que quedan todavía ahí presentes toda la carga histórica que tiene ese espacio, ¿no? El primero es que está surcado, al menos, yo creo que por 3 vías pecuarias. Sabéis que las vías pecuarias son los caminos que eran las carreteras de la Edad Media que utilizaban los rebaños en la época de la mixta para hacer la transhumancia de las zonas de montaña a las zonas de costa en las distintas épocas del año. Y hay al menos 2, uno que es el Cordel de la Campita, que hemos hablado antes, otro que es la cuesta, el camino de Cuesta Colorada, Pecho Colorado, y hay otra que no la tenemos documentada, pero yo es que he visto fotografías y me resisto a dar por falso el que eso sea una vía pecuaria, porque he visto carros con piedras de cantería, pero me han asegurado quien me han enseñado esas fotografías de que por ahí han ido recuas de mulos bajando plomo de la Sierra de Gado. Entonces, bueno, hay 2 por lo menos que estén contabilizadas como tal, 2 vías pecuarias, 2 caminos que además están protegidos por ley, que cruzan transversalmente este espacio y que han sido la ruta de comunicación. En principio fue el del ganado trashumante, después fue cuando empezó la minería, pues para bajar el plomo de la Sierra de Gado a las fundiciones de los Heredia en la zona de la Chanca, en fin, en otros sitios, y últimamente, pues por donde bajaba la uva también, la uva de Mesa, la uva de Almería, la uva de Adane, para embarcarla. También es muy interesante el tema de las canteras. Esta roca caliza tiene 2 usos. En los sitios donde la roca se desprende, pues como yeso, ya sabéis que hasta que se inventa el cemento, la forma de poder darle consistencia a las viviendas es uniendo las piedras con agua, cal, yeso y paja y tal, que es lo que le da consistencia, y en aquellos sitios donde las estructuras son más sólidas y tal, pues cogiendo piedras, cortándolas en forma de cantera, en forma de bloque. Eso da resultados paisajes como los que tenéis ahí. Arriba, esto que parece un cráter, sería el espacio que se hace de un espacio en el que se han sacado piedras de cantería, y abajo tenéis 2 fotografías que corresponden a una cueva artificial, nosotros la llamamos la cueva de la columna, por esa columna que tiene ahí en medio, que se utilizó primero como cantera, se extrajo la piedra, veis perfectamente los cortes lisos y tal de la extracción de la piedra, y en otro momento llegó a utilizarse como balsa subterránea, ¿no? Esas piedras, pues por ejemplo, están en algunas de las balsas que hay en
Rambla, están en la Plaza de Toros, cuando la Rambla de Almería era Rambla, estaban en algunas de las muelles de los muros de la Rambla, y algunas incluso se utilizaron en la escalinata real y en algunas partes del muelle de puerto. Otros elementos interesantes que tenemos allí en la zona de la Molineta, sobre todo los cortijos. Los cortijos, haciendas cortijos, ¿no? Aquí tenéis tres ejemplares: el cortijo Fischer, este que tenéis más a la izquierda, el cortijo Góngora y el cortijo Arcos. Corresponden a tres modelos diferentes, pero que están basados en una misma filosofía: es la ostentación de gente que se ha hecho rica. El Fischer es un alemán, un danés, que llega a Málaga como cónsul de Alemania, y que en un momento determinado, no sabemos por qué, se viene a Almería, y en Almería pues descubre que es un magnífico negocio fletar barcos para llevar uva de Almería pues a Glasgow, a Nueva York, en fin, a Sydney, a distintos sitios, puntos del mundo. Pensar que en ese momento la uva de Almería cotizaba en bolsa, ¿no? Tenías que ir al Museo de Terci y ver los marchamos de la venta de la uva, lo mismo que cotizan hoy las eléctricas, cualquier otra cosa, la telefonía. Este hombre se hizo rico y se construyó esta casa pues a imagen, siguiendo un poco el estilo carolingio, ¿no? El estilo de la ciudad de la que él provenía, con esa especie de torre mirador, haciendo esa especie de cúpula, y aprovechando, es curiosísima, es de los tres el único edificio que es público. Ahora mismo está el Instituto ahí de la Mujer, fue durante mucho tiempo la Delegación de Educación y Ciencia, se conoce como el cortijo del gobernador, porque cuando en la época franquista la máxima autoridad era el gobernador, vivía ahí, y de hecho cuando vino Franco, las dos veces que vino a Almería, donde se hospedó fue ahí, era el sitio más noble que había en la ciudad de Almería, ¿no? Digo que aparte de la vistosidad que tiene, arquitectónicamente es una joya, porque está hecho por un discípulo de Gaudí. En la época que se construye, finales del siglo XIX, principios del XX, está en pleno auge el modernismo, y entonces las construcciones, ya sabéis, el adorno, la decoración de Gaudí, ¿no? Pensar en los edificios famosos de la Sagrada Familia, ¿no? de Barcelona, bueno, pues tiene sobre todo elementos interiores que tiene el estilo. El que tenéis arriba a la derecha pues sería el cortijo Góngora. Este tiene un estilo más sobrio, un estilo así más ecléctico, pero si os fijáis, quizás en esa fotografía no se ve muy bien, representa mucho lo que es las viviendas del País Vasco, ¿no? La casa esa a cuatro aguas, sólidas, esos muros como una especie de masías, ¿no? Esta persona se hizo rico no en el Góngora, sino en los anteriores. Llegó a ser senador del Partido Socialista, no recuerdo ahora mismo el nombre, con el plomo, con la minería del plomo. No tiene nada de extraño que algunos de los ingenieros que estuvieron trabajando en las minas de plomo y tal, pues fuera del País Vasco, que es donde además había una siderurgia y una minería importante, y que se trajera algún arquitecto de allí y que representara ese tipo de construcción. Corresponde más o menos a la misma época. Y el otro que tenéis, el Arcos, no se sabe muy bien si Trinidad Cuartara, en fin, algunos de los arquitectos de renombre de Almería de principios del siglo XX, porque reúne también pues eso, distintos estilos, distintas formas de remate, de los ventanales, de la rejería y tal. Y fijaros que las tres casas tienen en común que tienen como una torre mirador, que además de servir para que la persona que vive ahí pues domine la ciudad, pues también es como una forma de ostentación. Fijaros que las torres, ¿quién tenía torres en una Almería plana de esa época? La iglesia, el campanario de la iglesia romana que había. Bueno, esto simboliza un poco. Yo siempre cuento porque solamente en Almería existen estas tres casas con esa torre mirador y la casa de las mariposas, que tiene también la mariposa de otro mirador. Y la casa de cine. Y la casa de cine, que también es de este estilo, muy parecida a la de Góngora. Claro. Entonces, yo siempre cuento, igual me lo he inventado, pero es una cosa bonita. Puede ser. Siempre cuento que lo más parecido a esto es en Cádiz, los remates que tienen muchas casas en el barrio de la Viña, que era donde vivían la gente, los comerciantes, gaditanos, italianos, en fin, de otros sitios, que eran los que fletaban barcos con América. Y que esa torre servía pues, para otear el horizonte. Es verdad. Sí, no, pero digo esta. No, es. Las de Cádiz, sí, esta yo no sé.
Pero está bonito, es decir, que esta gente, su fortuna la hizo con los barcos, pues porque si los de Cádiz miraban, si venían sus barcos, ¿no? Y en función de si venían o no, pues es que la fortuna le iba a continuar, porque caían en desgracia, pues estas torres, de hecho el Fisher en una de esas perdió toda su fortuna y al final pues le embargaron el cortijo, lo perdió y tal, y pasó a ser público, ¿no? Bueno, voy más rápido. Elementos ya menos vistosos, pero también muy importantes. Almería es un sitio inhóspito para la agricultura, llueve muy poco, los terrenos son un poco propicios para el cultivo, y entonces pues los almerienses de siempre se lo han ingeniado para aprovechar al máximo el espacio. Quizás el paradigma de ese aprovechamiento pues lo tenemos cuando en la época de esplendor de Almería, cuando los hubo en las terrazas esas, ¿no? Que van cortando las laderas de la montaña para poder poner pues, 4 parras, 2 olivos, en fin. Este paisaje, muchos de esos elementos presentes, sobre todo de balates, muchas veces hechos artificialmente, es decir, se pone una pedriza y luego con bestia se va echando tierra, se rellena y tal, y luego al final hay un olivo, 2 parras, un naranjo, en fin, la agricultura de subsistencia. Se aprovechan las barrancas, por donde bajan las riadas, por un lado, para amortiguar la riada, pues lo que se hace es poner balates y se hacen unas evacuaciones, aquí no se ve muy bien, pero allí in situ se ve perfectamente, que van zigzagueando, de manera que el agua no vaya en tromba, sino que al tener que hacer sinuosidades se va frenando. Y de paso, el arrastre ese que trae, el limo, ya esto lo descubrieron los egipcios, ¿no? Que aprovechar la subida del Nilo se para fertilizar las tierras, pues bueno, aquí a pequeña escala, pero lo tenemos ahí presente, ¿no? Y todo esto es posible gracias al agua, pero no al agua de la lluvia, que es muy escasa, sino al agua que traemos artificialmente a través de acequias como esta que es el canal de San Ignacio. El canal de San Ignacio viene desde Benadú. En Benadú se hace un corte en el río, se hace una cimbra que llaman aquí la gente, que es un corte longitudinal en el sentido del río, y se desvía parte del agua del río. Para que hagáis una idea, Benadú puede estar a 80-90 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues se coge esa cota de 80-90 metros sobre el nivel del mar y se mantiene hasta llegar a la molineta, no solamente hasta llegar a la molineta, sino hasta seguir justo debajo de la joya, debajo de la alcazaba, ¿no? Y de esa manera se le da riego a todo lo que hay por encima de la cota del río. Hasta entonces la única manera de regar era cuando llovía o lo que podía regar con el río, pero claro, el río lo que estaba debajo del río o al lado del río. Bueno, pues se consigue poner en cultivo todo lo que hay por encima desde la cota del río hasta la altura por la que va la acequia, ¿no? Hay una acequia principal, que es el canal de San Ignacio, y luego hay una cantidad de elementos, de acequias, sobre todo para captación, acequias menores, con puertas, partidores para distribuir el agua, balsas, aljibes, galerías, minas por las que el agua pasa cuando tiene que salvar una montaña que no se puede horadar, pues lo que se hace es un túnel. A veces algunos de estos túneles puede pasar una persona agachada perfectamente, algunos de ellos tienen 80, 90 o 100 metros. Acueductos, como algunos de estos pues son muy reconocibles, por ejemplo que están cerca de Briseis, Puente y tal. Todo ese recorrido que hace el agua, sus partidores, aquí lo tenéis, una división de agua con con puertas, al principio eran de piedra, después se hacen metálicas para distribuir el agua, y galerías como las que estamos aquí. Bueno, incluso se utilizan la vegetación como elementos de protección, y hay una cosa curiosísima que se hace en la molineta que si habéis viajado por países árabes, los desérticos, duros, pues es muy común en toda esa cultura, y es aprovechar la poca agua que cae de lluvia torrencial haciendo como una especie de muretes pequeños. Da la sensación de que es una acequia, en realidad es una acequia, pero no es una acequia que venga de ningún sitio, sino que ese agua descorrentía la recoge, la frena, esa acequia, y la lleva pues, hacia un aljibe, hacia una balsa y tal. Bueno, pues esto es curiosísimo, esto es una cosa, un elemento, un ingenio de Huebro hay y están protegidas. Efectivamente, y en muchos sitios, en la Urde y en Aragón y tal. Entonces, nada más que eso, vamos a nombrar cosas que en cualquier otro sitio, nada más que una sola de esas cosas ya sería objeto de protección. Y luego lo más espectacular sobre todo es el tema de las balsas. Es decir, este agua que se trae, claro, en el río se hace el corte, pensar que el río andará, ahora está lloviendo, pues todavía no